7:45 de la noche y continuamos acá en este especial de Jueves de Misterio y nos vamos a adentrar y va a ser la primera parte porque no nos vamos a quedar cortos, sino le vamos a dar también más adelante un espacio para que usted pueda resolver todas esas preguntas que el día de hoy de pronto van a nacer. Y les quiero contar que vamos a hablar sobre el tema de regresiones y vamos a saber qué es esto, vamos a mirar mitos, ¿qué nos imaginamos? Y para esto tenemos a un experto, él es el doctor Alexander Torres. Les quiero contar que él es psicólogo forense e hipnoterapeuta clínico y es miembro de la Sociedad Británica de Psicólogos y de la Sociedad Británica de Hipnosis Clínica. En realidad él tiene una amplia experiencia no solo en Colombia, también en Reino Unido. Muy buenas noches, doctor Alexander. Bienvenido a Laud Estéreo. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctor, inicialmente nos puede hablar un poco más duro porque lo escuchamos un poco lejos, lo escuchamos muy bajito. Ok. Ahí ya lo escuchamos, perfecto. Bueno, doctor, inicialmente cuéntenos por favor, usted, desde su profesión como psicólogo, ¿cómo llega a experimentar esto de las regresiones? Yo estaba en bachillerato en los 90s, llegó Brian Weiss a Colombia a hacer como conferencias de regresiones, un psiquiatra americano muy conocido en esto. Trajo libros, trajo cassettes en su momento, mi papá fue a eso con el cuñado, llegaron con eso a la casa, yo me leí el libro, yo me puse un cassette de regresión, vi cosas de vidas pasadas mías y quedé impactado y dije, esto es cierto y tengo que llegar a estudiar y a mirar cómo yo hacer lo mismo para poder investigar la vida de los demás, del pasado de los demás. Y sobre todo me impactó la parte espiritual, porque resulta que Brian Weiss en su libro cuenta con su paciente Catherine que cuando llega el momento de la muerte y ve lo que pasó después de su muerte, también llega a tener un contacto como con seres de luz, seres espirituales que toman como las lecciones que hizo bien, que aprendió, que no aprendió en esta vida, y eso como nutre para una siguiente vida de qué uno tiene que hacer y qué misión tiene nueva, y bueno, entonces eso me impactó, y dije, si eso es así, tengo que llegar a investigarlo y tengo que llegar a mirar. Entonces por eso me puse a estudiar psicología, por eso me fui a Inglaterra a estudiar hipnosis para poder aprender todo eso. Le quiero confesar que a lo largo de la vida me ha interesado mucho este tema de la reencarnación y sobre todo de las regresiones a las vidas pasadas, pero me llama mucho la atención que usted nos habla de que ha hablado con pacientes sobre ese momento, ¿no? El momento final y lo que pasa precisamente después del último suspiro. Yo quisiera que usted nos contara más bien qué experiencias ha recibido a lo largo de su trayectoria y de pronto qué historia le han contado, ¿no? ¿Qué recuerdan las personas en ese cambio quizá de realidad? Normalmente son, Alejandro, aprendizajes. Aprendizajes porque una señora, por ejemplo, tengo en este momento un recuerdo que ella toda la vida tuvo problemas de cadera desde que nació, dificultades para caminar, fue el reír del colegio, bullying, todo el mundo la molestaba. Y ella llegaba aquí con sus muletas, su bastón muy acomplejada por eso, y al momento de hacer regresión el momento de la muerte anterior del final, que aprendió, que no aprendió, ella dijo, claro, yo fui una muy mala persona, tuve mucho poder, tuve mucho dinero, pero pues fui muy mala, tanto que en mi entierro nadie realmente fue ni despedirse. Entonces los aprendizajes que le quedaban a ella fueron muy importantes porque esta vez le tocó agachar la cabeza, de pronto ser la mofa de la gente, o sea, digamos que lo que trae es eso, aprendizajes de qué hizo mal, qué de corregir y qué de volver a hacer. Entonces su nueva misión pues le tocó complicadísima, pero es como el karma pagando cosas del pasado. Y doctor, yo quiero hacerle una pregunta y hace poco justamente hablándolo con alguien me decía, cuando esté esa entrevista, pregúntele eso. Y tenía una teoría como de que en la humanidad, ¿no? Estamos algo así como en un domo y nos controlan. Pero la pregunta que hacía esa persona me pareció interesante y era que decía que en el tema de la reencarnación, ¿cuál era el propósito? Es decir, reencarnamos una y otra vez hasta cumplir un objetivo, o cuando llega a ser, deja de ser ese momento, ¿no? Donde de pronto tomaríamos otras vidas futuras. Claro, es que aquí estamos por aprendizajes, ¿no? Acá siempre nos reunimos, o sea, siempre planeamos qué obstáculos, qué dificultades, qué enfermedades que vamos a tener, pero en pro de sobrepasar cosas del pasado, karmas. Entonces siempre venimos a aprender y a pulirnos espiritualmente para seguir avanzando espiritualmente.
cada vez más y pues llegar algún día a un estado donde ya no regresemos acá, sino unos planos más avanzados, ¿no? Pero mientras estemos acá, pues estamos pagando karmas todavía. Doctor, y para, digamos, para las personas que de pronto no tienen como muy claro, ¿sí? ¿Qué es esto de las regresiones? Usted nos puede explicar un poco y más, pues usted que es psicólogo, que ha estudiado todo esto desde la parte de la mente, ¿cómo funciona esto? A ver, la regresión es una parte de hipnosis. Yo hago hipnosis, soy hipnoterapeuta clínico, estudié la hipnosis en Inglaterra, en Londres. Entonces, así como la psicología tiene áreas de geriátrica, de niños, bueno, educativa, la hipnosis tiene áreas. Entonces, una de las áreas que más utilizo realmente todos los días acá es la de programación, de sacar adicciones, depresiones, ansiedades, bueno. Pero la otra área que hay es la regresiva, la hipnosis regresiva. ¿Para qué utilizamos la hipnosis regresiva? Una es cuando uno no sabe qué pasó de pronto para la infancia y si hubo algún problema o algo como que quiere investigar, es devolver aquí el subconsciente, que es nuestro casero donde todo está grabado, a la infancia y ver qué ocurrió realmente. Y la otra va más allá, que es regresar a la persona a otras existencias, a otras vidas, que a veces también puede ser muy importante para resolver cosas del presente. A veces uno no lo tiene claro, pero se da cuenta que hay una conexión. Por ejemplo, una fobia. Una fobia, hay gente que tiene una fobia al agua tremenda, horrible, y algunas veces pues puede ser que pudo tener un problema con el agua muy ahogada, por decirlo así. Una persona de esos apegos enfermizos que son horribles, que la persona les hace solo daños y mal, y sigue apegado y sigue apegado, en otra existencia pudo haber sido una conexión, de pronto no de pareja, sino de papá, de hijo, de mamá, y entonces de alguna forma sigue apegado, pero por esa alma del pasado, pero no la persona del presente. Entonces, al darse cuenta uno de eso, pues va a ser muy terapéutico y va a ayudar mucho en un proceso terapéutico de fobias, de apegos, como te digo, bueno, de muchas cosas. Yo quisiera hacerle otra pregunta y es que en el popular, o más bien digamos en el mundo coloquial, se cree que de pronto la reencarnación tiene que ver también, no sé, por ejemplo, si usted en esta vida tiene muchos problemas económicos, es que en la vida pasada tuvo mucha riqueza, por ejemplo, y no la supo manejar, o de pronto no ayudó a sus semejantes con este tipo de recursos. ¿Qué otro tipo de pronto, no sé, bueno, más bien, este tipo de ideas tiene fundamento? O digamos la reencarnación estaría más orientada a lo espiritual, a la forma de ser de las personas. Yo creo que a todo, o sea, todos los errores que uno cometa, lo que uno cosecha y siembra lo recoge, el karma. Y también el dharma, ¿no? Las acciones positivas que haces también las recoges después. Entonces, todo lo que uno ayude, después va a traer favores a uno, todo lo que uno haga daño va a traer karmas. Y entonces, esto que me dices del dinero, sí, algún caso y en algún paciente también, con mucho dinero que lo derrochó y hoy en día no le salía nada, no le salió un negocio, y él estaba muy acomplejado por eso y nos dimos cuenta que sí había sido, que él no había sabido utilizar eso, que tenía que corregirlo y tenía que como sufrirlo ahora un poco para poderlo aprender. Aquí estamos por aprendizajes. Sí, y en esos aprendizajes yo de pronto tengo una pregunta en medio de esas investigaciones, y es que hay muchos casos donde, por ejemplo, se traen a los niños a colación. Entonces, un niño de 4 años, que es de pronto imposible, muy difícil que él tenga ya el talento de tocar la batería de una forma excepcional, pero que recuerda, pareciera recordar esos conocimientos de una vida pasada, ¿no? O que cuentan anécdotas como si ellos las estuvieran viviendo, o nacen con miedos, o nacen con ciertos talentos, que uno dice, bueno, un niño así de tan corta edad, pues no puede como simplemente aprender eso por sí solo. Entonces, sí quisiera saber si desde este estudio, ¿no? Hay algo que pueda de pronto explicar un poco cómo funciona la mente de los niños, o por qué hay niños que tienen estas particularidades. Sí, fíjate que eso es muy cierto. La mayoría de investigaciones que hablan de otras vías y regresiones, mucha investigación hay con niños porque de alguna forma el niño, entre más pequeño, más fácil, tiene todavía más facilidad de recordar lo que ocurrió antes, más ligada está con la vida anterior, digamos así. Entonces, sí, han habido muchos casos interesantísimos de niños que recuerdan dónde vivían, cómo se llamaban sus papás, y han llegado al sitio y lo han comprobado, y todo lo que decían, pues lo comprueban que es cierto, ¿no? Han habido muchos casos interesantes. Un niño tiene más facilidad casi siempre recordar, sobre todo pequeñito. Ya después uno como que se le va borrando y ya después lo pierden. Pero aquí, digamos, cuando los pacientes vienen al consultorio a hacer regresiones, pues no tienen que ser niños, simplemente
Está la técnica, por medio de hipnosis, cómo empezar a regresar la mente a ver qué se encuentra. Ahora, no lo hago como por jugar, lo hago porque veo que terapéuticamente, veo que por ahí puede ser porque no encontramos por otro lado la respuesta, digámoslo así. Porque pues entre más vamos atrás a la historia de la humanidad, más bárbaros, más matones, más de todo, entonces normalmente se encuentran difíciles. Entonces tampoco me gusta hacerlo por jugar, sino que una persona que esté ya en un plan terapéutico, que ya salimos adelante de una depresión o de algo y no que lo ponga a ver algo peor, que lo ponga peor. Sí, esto es fundamental en realidad, doctor, y a mí me gustaría que ya para ir cerrando como esta entrevista, usted nos contara un poquito de pronto si usted alguna vez ha tenido alguna experiencia desde su profesión en cuanto a una regresión y en la segunda parte, pues que podamos profundizar como en esas diferentes experiencias y saber como un poco más cómo son estas historias en realidad, pero me gustaría que dejáramos como ese abrebocas, que usted nos contara como una pequeña experiencia que usted haya tenido en cuanto a las regresiones. Tengo varias interesantes, pero la primera que hice estando en Inglaterra, esa me llamó mucho la atención y fue la primera y me marcó. Yo estaba ya en un consultorio pues para latinos y me llamó una colombiana, paisa, casada con un inglés, me dijo, doctor, ¿usted hace regresión? Y le dije, sí, sí, yo voy a verlo porque necesito hacerla. Yo, bueno, vino, me dijo, lo que pasa es que ella era enfermera, trabajaba en Londres y le salió un puesto en Edimburgo. Y ella fue a presentar la entrevista como jefe, saliendo del hospital, vio un edificio, sintió un dolor muy fuerte en el estómago y se desmayó. Entonces la llevan al hospital, no tiene nada. Ella dijo, no, es algo que pasó en ese edificio. Ella era muy intuitiva, ella sabía quién se iba a morir, bueno, era muy intuitiva. Me dijo, algo pasó en ese edificio, le hice la regresión y ella vio que hace, no sé, cientos de años, mucho tiempo en ese edificio, en el sótano, ella había robado algo y la pena por robar era pena de muerte, muerte de hambre. En ese sótano, como en un calabozo de ese edificio, ahí la dejó morir de hambre. Entonces por eso sentía el dolor en el estómago y por eso se sufrió y lloró y sintió nuevamente pues como que moría y después vio la luz y bueno, vio un poco de cosas después interesantísimas, pero ese caso fue buenísimo porque ella lo revivió, se dio cuenta que había hecho un mal, que había robado, y cuando llegó al momento final le decían, usted tiene que aprender esto, no tiene que volver a hacer esto, lo otro, fue muy bonita. Y ella pudo después enfrentar su edificio, tener su trabajo, recibir su trabajo, quería enfermera jefe, y no que todos los días que pasara tuviera un problema, porque ella le ha pasado 2 veces que al pasar por ese edificio sentía el dolor y que se iba a morir y que no iba a respirar y que se desmayaba, y así era. Entonces a esa me sirvió mucho y fue un caso espectacular. Y es un caso muy interesante de verdad porque no es solamente uno regresar a ciertas vidas, a ciertos escenarios, sino también hay una parte que es sanadora en esta vida. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy, estos minutos con nosotros. Así vamos cerrando una edición más de este jueves de misterio, hablando un poco de reencarnación, hablando también justamente de regresiones. Hay mucho telita para cortar y por supuesto pues estaremos adentrándonos más desde esa parte de la ciencia. Siendo las 7:58 de la